Yo les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Versículo 46 al 49. Amén. Leemos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti en este día para rogarte que tu santa palabra, que es poderosa, que es fuego, que es martillo, tu palabra que es cortante más que toda espada de dos filos, que convierte el alma, que quebranta el espíritu. Señor, tu palabra en esta mañana pueda obrar poderosamente en nosotros, comenzando por mí mismo, Señor. Ruego que te plazca bendecirnos, edificarnos y salvar a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la obediencia. Este es un tema que es lo que trata este pasaje, de la obediencia. La obediencia a Cristo, a la palabra de Cristo. Y permita el Señor, hermanos queridos, que nuestras vidas puedan ser movidas a seguir obedeciendo la palabra del Señor con una diligencia tal que podamos cada día crecer en esto. Y básicamente lo que vamos a estar hablando es acerca de cuán importante es la obediencia en una persona. La importancia de la obediencia a Cristo, al Señor Jesucristo. Eso es lo que Él trata en este pasaje. El contexto de este pasaje es el sermón de la montaña o el sermón del monte o las bienaventuranzas. Comienza diciendo las bienaventuranzas y sigue ese sermón que también está en San Mateo capítulo 5, que todos ustedes conocen. El Señor da un sermón bastante extenso, podemos decir, extenso en cuanto a versículos, no es que sea extenso en sí. Y al final el Señor dice estas palabras, que están también en Mateo capítulo 7, que ustedes la conocen, llamando la atención de lo importante que es no solo oír la palabra, sino también el obedecerla. Si una persona no entiende la importancia de algo, no le presta la atención que merece esa cosa. Mira, si tú tienes un celular, un Alcatel de esos que se caen y no le pasa nada, tú no tienes problema dejarlo donde quiera, ¿verdad? ¿Quién se va a robar eso? Pero si tú tienes un S6
un Samsung 6, así que se dice. Los muchachos que saben mucho de eso. ¿Verdad que tú no lo sacas donde quieras porque te lo pueden robar? ¿Verdad? Tú entiendes que eso es muy importante porque es algo valioso. Si no entendemos lo importante que es algo, no le prestaremos la atención debida. Y yo pregunto en esta mañana, hermanos y amigos que están aquí, ¿habremos entendido cuán importante es la obediencia a la palabra de Cristo? ¿Habrá entendido la iglesia de hoy, de nuestros días, cuán importante es obedecer la palabra de Cristo? Muchos estaban allí, había una multitud grande, estaban sus discípulos oyendo al Señor hablar, pero el Señor que sabe todas las cosas, que conoce a cada persona, Él sabía que habían algunos que oían, pero no le prestaban la atención que merecían sus palabras. Todo lo que el Señor habló es palabra de Dios, porque Él es el verbo de Dios. Como dice el libro de Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ustedes conocen ese pasaje. Cada vez que Cristo abrió su boca, Dios estaba hablando. Y por eso es importante, Él dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y lo que el Señor trata de hacer en este pasaje es hacer que las personas reflexionen sobre la importancia que tiene o poner atención a esas palabras que Él dice. Hermanos, algunos se engañaban a sí mismos porque creían que con estar allí entre la multitud y oír la palabra de Cristo, que con eso era suficiente. Y el Señor que conoce, repito, Él no quiere que nadie se quede en el engaño con creerse que con oír, venir a la iglesia y oír es suficiente. No, oír la palabra de Dios es importante, pero más importante aún, ¿qué es? Obedecerla. Es importante oír porque si tú no oyes, ¿qué tú vas a obedecer si no oyes? Hay que oír y oír con oídos que entiendan, mirar cómo oís, entender, poner atención para oír la palabra de Cristo, la palabra que viene a través de la boca de los siervos de Dios. Oír con un corazón ávido, deseoso. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y entonces llevar eso a la práctica, obedecer lo que el Señor nos manda, llevarlo a la práctica, ejecutarlo. Oír sin obedecer, ¿a qué equivale? A no oír nada. ¿Han visto ustedes cómo una persona se le dan consejos y dice, no, pero él no me oye? La mujer vive siempre diciéndole, fulanito, qué sé yo qué. Y le dice a otra persona, no, yo le digo, pero él no me oye. O sea, él oye, pero no obedece. No obedece. Oír sin obedecer equivale a no oír. No oír, oye, pero no obedece, como el muchacho, el hijo tuyo, que tú le hablas, pero no obedece, no te oye. Y por supuesto, amados hermanos, que todo tiene consecuencias, y es lo que vemos en este pasaje, que
oír al Señor y no obedecer tiene consecuencias. Y el Señor lo relata a través de esos dos ejemplos del hombre sabio y el hombre insensato o necio. Es muy importante escuchar bien y obedecer la palabra, porque de ahí se derivan muchas cosas para nuestras vidas, tanto en el presente, pero mucho más en la eternidad. En otras palabras, como tú tomes la palabra de Cristo, eso va a afectar tu vida en tu destino eterno. Va a afectar tu destino eterno. Observen lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El no obedecer a Cristo es desobediencia, y toda desobediencia es pecado, y todo pecado es maldad. Fíjate bien, hermano, lo que estamos diciendo. Toda desobediencia es pecado, todo pecado es maldad, y por ende eso desagrada al Señor. Eso desagrada a Dios. Una de las cosas que Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo del 1 al 2, si quieres pueden buscarlo conmigo, primera de Pedro 1, del 1 al 2. Una de las cosas que él de entrada deja sentado en esta epístola es lo siguiente. Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y ahora noten cuál es el propósito para el cual Dios nos eligió según su presciencia y la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Qué lindo eso, ¿verdad? El Señor nos ha elegido, nos ha llamado para obedecer. ¿A quién? A Jesucristo. Dice, obedecer y ser rociados. En otras palabras, ser lavados, perdonados. Pero la primera palabra que está es obedecer. Hermano, tú y yo hemos sido llamados de la obediencia al pecado, de la obediencia al mundo, a Satanás, de la obediencia a los hombres. Hemos sido llamados ahora para obedecer a aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquel que el Padre ha dicho que a Él oigamos, como leyó el hermano al principio. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él. A Él oíd, a Él oíd su palabra, hermanos. Su palabra es para oír a Cristo. Y esa palabra oír no es solamente oír el mensaje cada domingo, es para comer esa palabra, es para obedecer esa palabra con todo nuestro corazón. Así que eso como introducción, hermanos. La obediencia es tan importante que afecta nuestra vida. La obediencia, como tú tomes la palabra de Cristo, eso te va a afectar a ti, va a afectar tu vida. Eso te va a decir qué clase de cristiano tú eres.
¿Qué clase de persona tú eres? Si tú eres una persona que está obedeciendo a Cristo, gloria al Señor, tú estás atesorando buen fundamento para el porvenir. Si tú eres una persona que obedeces a Cristo, tu vida será una vida estable, inconmovible. Tu vida será una vida de bendición porque agradas al Dios que te salvó. Y básicamente, hermanos, lo que vamos a ver brevemente en este pasaje, volviendo a Lucas 6, son 3 cosas que uno puede ver así del pasaje. 3 cosas sencillas podemos ver en cuanto a la importancia de la obediencia. ¿Por qué la obediencia es importante? Bueno, yo diría que en primer lugar, la obediencia es importante porque eso es lo que evidencia que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Cuando tú trabajas en un lugar, tú tienes un jefe, ¿verdad? El que es el jefe. Y al que tú no cualquiera que te diga, mira esto, tú lo vas a hacer, cualquiera que te diga, esto, en la empresa. No, pero si el jefe te lo dice, eso indica que tú eres alguien que está bajo autoridad, que tú eres alguien que está bajo sumisión de un jefe. Así, hermanos, en primer lugar, la obediencia es importante porque así es que nosotros manifestamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. En segundo lugar, podemos decir también que la obediencia es importante porque la obediencia produce un fundamento para nuestras vidas. El fundamento inconmovible. Cuando tú obedeces, es como tú estás fundado sobre un fundamento inconmovible que es la palabra de Dios. Lo único que te da fundamento a ti es guiarte, es tu vivir la vida, no por palabras de hombre, no por opiniones propias tuyas, sino por la palabra de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy hay vidas que están fundadas sobre opiniones de hombres, sobre falsa doctrina. Tú debes fundar tu vida en la palabra de Cristo. Amén. Y en tercer lugar podemos ver que la obediencia es importante porque la obediencia tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana de una manera breve. No se crean que yo voy a durar mucho. Así que esto es breve. Pero veamos esos 3 puntos de una manera así sencilla. Veamos en el versículo 46 que la obediencia es importante porque es lo que muestra que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. En otras palabras, si yo soy Señor, entonces se supone que tú eres siervo. Amén. Y si yo soy el Señor, entonces yo merezco obediencia. Amén. Eso es lo que el Señor está tratando de que esas personas que estaban ahí, esa multitud, pudiera reflexionar, pensar. Porque ahí habían personas, por lo menos yo sé de uno que estaba allí, que ustedes lo conocen también, que estaba allí en la multitud. ¿Quién era ese? Judas, ¿verdad? Él le decía Señor y Señor y andaba con él para arriba y para abajo, pero no obedecía. Judas era ladrón. Amén. Judas era ladrón, sabemos. Él no andaba bien. Entonces, el verdadero siervo de Jesucristo es alguien que hace lo que el Señor dice, lo que el Señor manda en su palabra. ¿Ve? Y de esa manera honra al Señor, como dice Malaquías 1, que el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y el Señor dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y esa palabra es muy importante, porque una de las cosas que debe llevar a un cristiano
a la obediencia a la palabra de Cristo es el temor de Dios. Es el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, es lo que debe producir esa obediencia en nosotros, temer a Dios. Temer a Dios, temer de quebrantar su palabra, de desobedecerle a Él, porque Él conoce todo. Él sabe, delante de Él no hay excusas. Nadie puede decir, ay Señor, esto y esto. No, el Señor no va a aceptar eso. Mire, es tan sencillo, hermanos. Yo como pastor le puedo decir a ustedes que hay personas que vienen delante de mí y dicen, pastor, no pude venir a la iglesia porque llegó el agua y tuve que llenar todos los tanques. Por favor, tú puedes darme a mí todas las excusas del mundo, pero por favor, delante del Señor tú vas a decir eso. Lo primero que tú tienes que saber es que tu deber es congregarte el domingo, el día del Señor, que eso es un día sagrado. Que cuando nosotros no nos congregamos, estamos faltando al Señor. Eso es maldad, porque estamos pecando contra Dios. Estamos buscando excusas baratas que el pastor te va a oír y por amor a ti y por condescendencia no te va a decir nada quizás. Pero lo que tú mereces es una reprensión realmente. En amor, claro está. Una reprensión. Una reprensioncita en amor, ¿verdad? Pero, amados hermanos, el siervo teme al Señor. Teme. Mira, es como David. Cuando David cortó la orilla del manto de Saúl, ¿cómo estaba él? Oye, solamente el borde del manto. Y ya con eso él estaba temeroso porque él quizá había ofendido a Dios. Los soldados de David, los que andaban con él, decían, este es el día que el Señor te dio, míralo ahí, mátalo a Saúl. Y David, yo no extenderé mis manos contra el ungido de Jehová. Y solo cortó la orilla de su manto y ya él estaba temeroso, teniendo temor de Dios. Hermanos, muchas veces el creyente es tan ligero, como si no hemos entendido que lo más importante es la obediencia a Cristo, que lo más importante es la obediencia al Señor, que no podemos buscar excusas para hacer lo que nosotros queremos. No obedecer a Cristo es maldad, es desobediencia, es pecado. Y en cierta manera es una hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Pero realmente eso no es real. Eso no es real en ustedes, le está diciendo el Señor. Él está llamando la atención a esas personas que se engañan a sí mismos. El no obedecer a Cristo puede ser una hipocresía también. Puede ser hipocresía. Y eso es algo que el Señor aborrece tanto, la hipocresía. Cuando con el labio una persona confiesa algo, pero no es real. O sea, es como si decimos, oye, yo te amo tanto a ti, hermanito. Hermana, yo te amo tanto. Pero realmente dentro lo que tiene es como otra cosa. Como una persona que le tiene un odio a alguien y delante dice muchas cosas bonitas, pero cuando da la espalda le desea toda la... Eso se llama el hipócrita, el que tiene dos caras. El Señor aborrece eso. Y es por eso que le decía y reprendió a los fariseos y se lo digo en su cara. Porque el Señor es franco, el Señor es abierto. Dios no le pasa paños tibios a nadie. Nosotros somos a veces que tenemos temor de la gente.
de decir la verdad, pero el Señor no es así. Él nos dice las cosas clarito. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. Nos ama el Señor y no quiere nada malo para nosotros. Así que, hermanos, la verdadera fe, el verdadero cristiano se muestra, el verdadero cristianismo se muestra por la obediencia. No es tanto cuánto tú vas a la iglesia y oyes el mensaje. Lo que dice cuán cristiano tú eres es cuánto tú obedeces, cuánto estás obedeciendo la palabra de Cristo. Esa es la fe genuina, la fe que obedece al Señor Jesucristo. La fe, la vida cristiana que agrada a Dios, que Cristo quiere, es esa vida de obediencia. Así que, hermano, eso es lo primero, la obediencia, que también se puede decir que la fe y la obediencia es lo mismo, porque nosotros obedecemos la fe, obedecemos la doctrina, obedecemos la palabra de Dios. Entonces lo primero es eso, la obediencia es importante porque eso es lo que muestra que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Tú puedes decir, hermano querido, hermana querida, yo soy cristiano. Yo me congrego en la iglesia cristiana Oasis. Tú puedes decir, yo tengo muchos años en el evangelio, pero cuán cristiano tú eres, hermano, es cuánto tú estás obedeciendo la palabra ¿de quién? De Cristo. Segundo lugar, la obediencia es importante porque produce fundamento en nuestras vidas. Ahí están los versículos siguientes, versículo 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, escucha bien, oye mis palabras y las hace, son dos cosas. Presta oído al Señor cuando tú leas la palabra, cuando tú vengas al Señor, presta oído, pon atención, no te dejes distraer, prepárate para oír la palabra de Dios, pero también prepara tu corazón para obedecerla. Dispón tu corazón para obedecer la palabra del Señor. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, ¿qué hizo? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así que ahí vemos lo que produce la obediencia. Es una comparación. Es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Pero lo primero que hace es que cavó y ahondó. Cavó y ahondó. No se queda en la superficialidad, sino que cavó y ahondó. No es algo fácil. ¿Cuánto alguna vez han cavado alguna zanja? ¿Cuánto alguna vez? A mí me ha tocado coger un pico y una pala y como hombre no es fácil. Pero si queremos hacer algo bueno, algo que tenga fundamento, tenemos que cavar y ahondar para buscar la tierra firme. Ese es el hombre que obedece, que oye y hace. Es como el que busca un buen fundamento. Tenemos que fundar nuestra vida en la palabra de Cristo. Repito, no en nuestras propias opiniones, no en nuestras propias ideas, no en lo que dice fulano de tal evangelista, tal predicador, es lo que Cristo dice. Es ahí, y para eso tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que leer la palabra, tenemos que ser
lectores, asiduos lectores, estudiosos de la palabra de Dios. Yo sé que ustedes tienen un pastor que les insta a leer la palabra de Dios. Lo sé, porque conozco al hermano Bernardo, además conozco las iglesias Oasis, que se hace mucho énfasis en la palabra de Dios. De que nuestro fundamento es Cristo, es la palabra de Cristo. Y esa palabra de Cristo debe saturar, debe impregnar, debe permear nuestra vida, es decir, cubrirnos, debe penetrar todas las áreas de nuestras vidas. Nuestro entendimiento, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras metas, todo nuestro ser debe estar impregnado por la palabra de Cristo, para que nuestra vida tenga un fundamento. Si tú quieres que tu vida pueda ser una vida inconmovible, una vida que aunque venga, porque van a venir, oye, dice, vino una inundación, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir circunstancias adversas. El Señor dice, cuando pases por las aguas, no te anegarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que quiere decir, el Señor te está anunciando lo que viene. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana es una vida de gozo, de victoria. Es una vida de batalla, pero a la vez es una vida de triunfo. Obviamente para aquellos que están fundados en la palabra de Cristo. Aquellos que están siguiendo la voz del Maestro, siguiendo la voz del pastor, oyendo al Hijo de Dios. Oyendo. Comienza por ahí. ¿A quién tú estás oyendo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tenemos que oír al Maestro, tenemos que oír al Hijo de Dios. Tenemos que estar atentos a la palabra de Cristo. Tenemos que remover toda la tierra, todo lo que es humano. Tenemos que escarbar, tenemos que ahondar, profundizar en la palabra de Dios. Hermanos, es triste decirlo, pero hay personas, cristianos, creyentes, que no ahondan, no profundizan. Y debemos tener hambre de la palabra de Dios. Conocer más la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Cuál es tu voluntad? Con anhelo, con deseo, con sinceridad. Señor, muéstrame qué tú quieres que yo haga. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Para que yo no viva en esta tierra como el que está perdiendo el tiempo. Y hermano, yo te voy a garantizar una cosa. Si tú buscas en la palabra de Dios, tú vas a encontrar respuesta a cualquier cosa que tú quieras saber. Dios te va a hablar. Todo el que quiera conocer la voluntad de Dios, lo conocerá. Va a saber. Todo el que quiera andar en los caminos del Señor, va a andar. Porque el Señor dice que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este camino es recto, es hacia arriba siempre. Así que un creyente con fundamento es un creyente que obedece. Hermanos, oye bien, un creyente, un cristiano con fundamento es un cristiano obediente a la palabra de Dios. Ay, qué triste, hermanos, cuando alguien es desobediente al Señor. No va a prosperar, no va a crecer, no va a tener fundamento. Oír y hacer, cavar, ahondar. Es un hombre prudente, es un hombre sabio. En segundo lugar, el creyente que no obedece es un creyente sin fundamento, lo dice el versículo 49. El que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin
fundamento. El que oye pero no hace, el cristiano que solo se conforma con oír pero no hace, es semejante a un hombre que edificó su casa sin fundamento. Sin fundamento. El cual, contra la cual, esa casa sin fundamento, el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Grande la ruina. ¿Por qué? Porque esa casa no tenía fundamento, y esa casa puede hablarnos de nuestra vida eterna, de la salvación, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida religiosa, si podemos decir. El cristiano que trata de seguir a Cristo a su manera. Amén. Que él es cristiano pero a su manera, como dice Richie Ray, a mi manera. Hermanos, no podemos ser cristianos a nuestra manera. No es como tú quieras. Si tú quieres ser un buen cristiano con fundamento, es como dice Jesucristo. Amén. Es como dice el Señor. No podemos acomodarnos a mi manera. Ay, yo soy cristiano a mi manera. Yo no sé aquí, pero hermanos, en Puerto Plata hay unos hermanitos. No lo digo despectivamente, lo digo por, tú sabes, en forma de broma. Que ellos vienen a la iglesia cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren. Vienen los domingos nada más de paso. Y el domingo que ellos quieren. Aquí no hay, claro que no, porque esto es otra cosa aquí. Gracias a Dios que aquí no hay. Y gracias a Dios que aquí todos los que yo conozco, todos los que están aquí son hermanos amados del Señor. Diferentes todos. Pero, hermanos, el propósito de esta palabra, el mismo Señor, el propósito que tiene es de animar, de reflexionar. No es de condenar a nadie, no es condenarte a ti, hermano, que estás aquí, sino animarte, hacerte consciente de la importancia que tiene la obediencia. Oye, venir a la iglesia es importante, es necesario, es parte de nuestra obediencia a Cristo. Eso es bíblico. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso no es nuevo. Desde el principio ha sido así. Hay gente que allá en Israel también, los israelitas a veces querían dejar de cumplir lo que dice el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo. Claro, estamos en la gracia y por tanto el mandamiento continúa, pero en vez de guardar el séptimo día, guardamos el primer día, que es el día de la resurrección, que es el día que estaba anunciado, en el cual se habría de presentar delante del Padre ese sacrificio. Así que, hermanos amados, lo que vemos aquí es lo que produce la obediencia, una vida estable, una vida firme, que nada la podrá conmover, ni las cosas de esta vida. Fíjate bien, hermanos, el cristiano que está fundado en la palabra de Cristo, no hay tormentas de esta vida, no hay circunstancia, no hay nada que lo pueda mover, porque está fundado sobre la roca. Gloria a Dios. Nada lo podrá mover, pero lo más importante aún es que viene por ahí un juicio, el juicio de Dios, que será algo extremadamente fuerte. Viene es como una inundación que viene ese juicio, una inundación.
para llevarse a todo aquel que no esté sobre la roca. El juicio de Dios va a arrasar con todos aquellos que no estén obedeciendo a Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y eso es precisamente el tercer punto de nuestra predicación en esta mañana. La obediencia es importante por los efectos que tiene, la consecuencia que tiene. Tiene efectos eternos, afecta nuestro futuro. Es como si tú estás atesorando para ti o vida o muerte, o gloria o juicio. Tú estás atesorando ira o misericordia. Ira para aquellos que desobedecen, para aquellos que son rebeldes. Misericordia para aquellos que con temor y temblor obedecen a Cristo. Toman la palabra de Dios en serio. Hermanos, el ser cristiano no es para pasar el tiempo. El ser cristiano no es para yo tener una vida mejor en esta tierra. Eso tiene que ver con la eternidad. Amén. El ser cristiano es para obedecer a Cristo. Y por eso tú y yo debemos con todo nuestro corazón obedecer a Jesucristo. Porque depende cómo tú lo hagas, vas a tener recompensa. Muchos no podrán estar en pie cuando el Señor se manifieste. En aquel día glorioso en que Él va a ser admirado, Él va a ser alabado, loado, recibido por aquellos que han estado andando en su palabra, aquellos que han estado andando con Él en integridad de corazón, con temor y temblor. Ay, pero hay de aquellos que tomaron en poco la palabra del Señor, de aquellos que la obedecían a su manera, de aquellos que obedecían algunas cositas, pero otras no le prestaban atención. Hermanos y amigos, esta es la palabra para comerla toda, porque toda, no hay desperdicio. Todo tenemos que tomarlo con temor y temblor y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero terminar, hermanos, haciendo una breve reflexión sobre esto. La obediencia tiene consecuencias eternas. Para aquel que obedeció, no va a tener problema. Tú no tienes problema. No estoy diciendo que tú tienes que ser una persona perfecta, aunque Dios quiere que nosotros andemos irreprensibles. Dios quiere que nosotros andemos irreprensibles. Es decir, que nadie pueda señalarte. Obviamente, todos nosotros fallamos, pecamos diariamente. Nadie lo sabe, pero tú y Dios sí lo saben. Amén. Sí lo sabe el Señor. Nosotros sabemos que a veces fallamos por comisión o por omisión, pero Juan dice en su epístola que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pequeñas cositas, pero que son pecados, que debemos confesarla al Señor. Yo quiero, hermanos, que pensemos, quizás tú no estás andando así, quizás tú estás andando en la obediencia al Señor, gloria a su nombre por eso. Pero pensemos cuántos creyentes están en una condición de desobediencia ante Dios. ¿Cuántos cristianos quizás están en las iglesias que están oyendo mucho, oyendo, pero no obedecen? Pero hermanos, recuerda, el propósito de esta palabra es traer una reflexión a nuestras vidas. Tú y Dios sabe, y Él te envía esta palabra para librarte de eso, que en aquellas cosas
en que quizás tú no estás obedeciendo, tú puedas decir, Señor, perdóname. Perdóname que he estado siendo desobediente o que he desobedecido en estas cosas. La obediencia es importante, hermanos. La obediencia es importante y no hay manera de resaltar cuán importante es la obediencia en una iglesia. Hermanos, no hay forma. Lo que quiero que pensemos en esta mañana es cuán importante, joven que estás aquí, cuán importante es para ti la obediencia a Cristo. Tú que, como decimos, tienes una vida por delante. Los adultos ya tenemos menos vida por delante. Piensa cuán importante para ti. Tu fundamento, tu futuro depende de la obediencia a Cristo, de cómo tú andes en temor de Cristo, de cómo tú tomes la palabra de Cristo. Tu felicidad, tu paz, tu futuro eterno está en esa palabra, obediencia a Jesucristo. Cuán importante es esto para ti, joven, pero cuán importante es para ti, hermana, que estás aquí. Tú que eres llamada como mujer sabia a edificar tu casa. Como dice Proverbio, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia dice que con sus manos la derriba. Si hemos de edificar nuestras familias, tiene que ser en el temor de Dios, tiene que ser en la palabra de Cristo, tiene que ser que la palabra de Cristo reine soberana en la casa, reine suprema, que la palabra de Cristo sea la opinión que cuenta, no la opinión de papá y mamá, sino la palabra de Cristo, la opinión de Cristo. ¿Qué dice Cristo en esta casa? ¿Qué dice el Señor en esta familia? Eso debe ser lo que debe regir una familia, lo que dice el Señor. Esa casa va a estar edificada, esa familia va a ser una familia bendecida, como decimos nosotros. Cuán importante es, hombres que están aquí, hombres, cuán importante es para nosotros obedecer a Cristo, como cabeza que somos llamados a ser, cabeza de familia. Que la palabra de Cristo sea para nosotros algo inquebrantable, que podamos modelar, ser ejemplo en obediencia a la palabra de Cristo. Que mejor temblemos antes de pecar, antes de ser de mal testimonio a nuestras familias, antes de ser de mal testimonio a nuestra esposa, a nuestros hijos. Que, como dice alguien, mejor me trague la lengua antes que hablar cosas que no agradan al Señor. Cuán importante es, hermanos, por el efecto que trae a nuestras vidas, por las consecuencias. Cuán importante es la obediencia por las consecuencias. Son consecuencias que no se pueden comparar. De un lado para bien, de otro lado para mal. Oh, hermanos, cuántas personas han caído, cuántas personas han sido destruidas, cuántas personas están en la ruina, cuántas personas han perdido grandemente, no solo su familia, sus hogares, sus matrimonios, sus finanzas, han perdido también su alma. Porque esta pérdida que habla aquí, repito, también puede abarcar el juicio final. Cuán terrible será para una persona perder su alma. Pero qué gran ganancia para aquellos que fueron fieles a Cristo. Fieles a Cristo, fieles a su palabra. Temblaron ante su presencia, pusieron en alto su palabra, no importando los costos, no importando el precio a pagar por la obediencia a Cristo, tanto de manera personal como en términos de las personas que se oponen cuando uno decide seguir a Cristo. Yo recuerdo, para darle un pequeño testimonio,
Una vez yo le dije a mi mamá, que yo me iba de la iglesia. Porque yo antes era de otra iglesia. Pero el Señor me dijo, bueno, es tiempo de tú salir de aquí. Y yo pienso, hermano, que la única manera que uno debe salir de una iglesia es si Dios te mueve. Después no te muevas de tu iglesia por nada. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, no te muevas. Porque eso puede ser desobediencia también. No te dejes mover porque alguien se está moviendo para otro lado. La única razón por la que tú debes moverte de una iglesia es porque el Señor te dé una convicción en tu corazón, te hable, te muestre que tú debes salir. O que tú te mudas para otro sitio, para otra ciudad. Ni modo, ¿verdad? Amén. Pues yo le dije a mis padres que me iba de la iglesia. ¿Y qué pasó? Ellos se pusieron enemigos míos y eran creyentes. Enemigos, ni me hablaban. Pero yo salí porque tenía la convicción del Señor que era tiempo de salir de ahí. Si yo no hubiera salido, quizás todavía estuviera allí, o quizás estuviera destruido, o quién sabe, no me hubiera casado con mi querida esposa Matilde. No hubiera tenido esos 2 hermosos hijos que tengo. No hubiera estado en Puerto Plata pastoreando. No hubiera tenido la convicción, el andar con el Señor que he tenido todos estos años. Y después, pasado el tiempo, yo vi cómo el Señor realmente fue quien me movió de esa manera. Y después de esto, ya todo se arregló. Gracias a Dios, yo salí bien de esa iglesia. Todos los hermanos me querían, me amaban. Y hasta Dios me dio la oportunidad de volver a esa iglesia, pero ya como invitado a predicar. Y entonces después yo era el consejero de mis padres. Yo era quien le daba consejos a ellos. ¿Por qué? Porque yo obedecía al Señor. Obedecía al Señor. Muchas veces nosotros, a veces, tememos más al hombre que a Dios. Hermanos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios te está hablando, obedece. Obedece. Y hermanos, yo quiero terminar recordando 2 versículos y luego vamos a tener un tiempo de oración. Pablo le dijo a los filipenses, miren hermanos, como ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, si ustedes han obedecido al Señor, mucho más ahora que estamos en los últimos días. Aferrémonos a su santa palabra. No la dejes, no la descuides. Aférrate a su santa palabra. Tómala con temor y temblor. Y Pedro dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Santos. Según nosotros obedecemos la palabra de Cristo, somos santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios y en esa palabra de Dios tú y yo somos santificados. Somos separados de toda la inmundicia que hay en este mundo. Amén. Hermanos, estemos de pie y vamos a orar.
Quiero que los músicos, por favor, nos acompañen a cantar una canción que dice: traemos hoy ante tu altar. Una canción que todos sabemos. Pero hermanos, qué pérdida tan grande no obedecer a Cristo. Qué pérdida tan grande. Tú y yo no somos llamados a perder. Tú y yo somos llamados a ganar. A ganar. Cuando tú obedeces, tú ganas. Si desobedeces, pierdes. No te engañes. Tú no ganas nada. El diablo te va a querer engañar que tú vas a ganar algo. Tú no vas a ganar nada con quedarte los domingos en tu casa, en los afanes de esta vida. Tú no vas a ganar nada con dejar de oír la palabra de Dios, de obedecerla. Tú no vas a ganar nada, hermano. Tú pierdes. Donde tú ganas es obedeciendo la palabra de Cristo. Toma esa palabra, no la dejes, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu amor.